Un cordial saludo para todas las personas que están viendo este video. El motivo de este video va a ser para explicar cómo es el desarrollo eh, desde un lenguaje de Java orientado a objetos para hacer una pequeña aplicación sobre el manejo de inventarios. Es algo muy sencillo, es algo de la aplicación lo que le permite al usuario es ingresar un listado de productos con diferentes atributos que le permite clasificarlos en diferentes zonas de su espacio, de su ámbito, ¿sí? También le permite modificar dichos objetos, reemplazarlos por temas de memoria. Esta aplicación tendrá una capacidad máxima de 10 productos, es decir, un listado de 10 productos máximo. Esto pues con el fin de que esta aplicación se enfoca más en el tratamiento que se le hace a estos objetos que están en esta lista, como es la modificación de sus diferentes atributos, diferentes operaciones, con el fin de entender más a fondo la utilización de lo que son ciclos, sentencias, poliformismo, herencia y demás conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos. Ahora empezamos con la primera clase, la clase padre, que se va a llamar la clase producto, que tiene sus diferentes atributos. En este caso, pues todo producto, independientemente de cuál sea, siempre va a venir con un precio de compra, con un precio de venta, un nombre y unos detalles. Estos atributos con el fin de poder sacar balances, crear tablas de información que le ayuden al usuario a tener más control de su mercancía, de su inventario, con el fin de optimizar el trabajo lo máximo que se puede. Tenemos el constructor, el cual entran los atributos por parámetro. A la hora de crear el constructor tendremos que ingresar estos parámetros y se generan los gets y los sets para manejo de dichos atributos. Aquí se crea un pequeño método para crear la forma en que se va a mostrar los datos de dicho objeto. Esto con el fin de optimizar espacio, porque más adelante a la hora de empezar a mostrar los datos y los listados al usuario va a ser de vital importancia este pedazo. Esta clase, como lo había mencionado antes, es la clase padre. Esta clase le hereda a la clase ítem, como podemos ver acá, que el ítem lo que es ya el producto como tal ingresado al sistema, ingresado a su inventario y ya listo para la venta, ya ingresado completamente. La clase hija, aún así, por parte de ella tiene sus propios atributos, que en este caso será la localización, que esta va a ser dependiendo del usuario, cómo tenga dividido su negocio, cómo tenga dividido su bodega, con el fin de optimizar búsquedas y todo ya en la parte física. Y una cantidad, esto pues con el fin de que el mismo sistema puede llegar a un futuro, llegar a dar una alerta de cuando la cantidad se esté agotando, mandarle una notificación al usuario. Se genera el método constructor de la clase hija, con el constructor de la clase padre, con el super, ¿sí? Ingresando los atributos que tiene la clase padre. Se generan
los getters y los setters de dichos atributos. Aquí se crean pues unas cantidades, un override del método que vimos en la clase padre de mostrar datos. Se le concatenan lo que son la variable de localización y la de cantidad, con el fin de mostrar un informe aún más detallado al usuario. Ahora pasamos con la clase que se va a encargar de crear nuestro objeto de tipo ítem para agregarlo a nuestro listado, el cual va a ser un listado de tipo ítem. Para esto creamos una clase, la clase de crear ítem. Esta clase lo que va a tener es los mensajes que se le van a mostrar al usuario para que éste ingrese los datos del inventario, los atributos de la clase, es decir, un nombre, un precio de compra, un precio de venta, unos detalles, una localización y una cantidad. Este método se va a mostrar directamente al usuario, por eso utilizamos la clase JOptionPay para que esta se nos muestre una ventana un poco más organizada, un poco más visible para el usuario y más manejable para este mismo. Y abajo se crea un método que me retorne el objeto, asignándole sus respectivas variables. Pasamos a lo que es ya la interfaz inicial que se va a ver cuando se inicia la aplicación. Nuestro menú principal, el que va a controlar toda la parte de la aplicación. Entonces empezamos, la clase se llama menú principal, tiene sus atributos, ¿sí? Estos atributos ya son más pues por temas del menú, como podemos ver. Aquí tenemos un mensaje de bienvenida, los objetos que utilizamos de diferentes clases. Ya pasaría a explicar estas clases. Sí, es un método constructor. Aquí tenemos el método que genera un mensaje de bienvenida, que va a ser lo primero que se ejecuta al iniciar la aplicación. Después pasamos a el método que se va a encargar de crear nuestro menú y mostrárselo al usuario. Y del mismo modo se va a encargar de tomar la opción que el usuario ingrese en este menú. El menú principal, como ya lo mencioné antes, nuestra aplicación se va a encargar de ingresar un ítem, que este ítem lo va a ingresar en un listado de ítems de máximo 10 para almacenamiento, para posibles modificaciones, reemplazo y a futuro posibles balances y tablas de información. El segundo punto va a ser reemplazar un ítem. Esto va a ser cuando quiere crear un nuevo ítem completamente aparte de los que ya tiene. Es decir, va a crear un nuevo ítem y lo va a reemplazar en la posición que el usuario escoja. Ahora comenzamos con el controlador o el método que se encarga de ejecutar todo lo que es la interfaz llamado métodos de nuestra aplicación, es que se encarga de la ejecución base de nuestra aplicación. Empezamos mostrando el mensaje de bienvenida del método que ya había mostrado antes. Aquí creamos una opción global que va a ser la opción del menú que el usuario haya escogido, es decir, esta opción va a guardar la selección de algunos números de este menú para ejecutar lo que el usuario desee. Esto que lo creamos nuestra lista de ítems de máximo 10 y este contador, ya pasaré a explicar este contador.
Ahora tenemos esto dentro de un while, generamos toda la aplicación dentro de un while, ya que queremos de que cada vez que nuestro usuario termine de hacer cualquier opción del menú, la aplicación vuelva a iniciar por si el usuario quiere agregar otro ítem, modificarlo, eliminarlo, etc. Es decir, por si el usuario quiere seguir trabajando. Por eso es este while. Lo dejamos entre 5, ya que la opción 5 va a ser la salida. Es decir, que si mientras que la opción sea diferente a 5, va a ser todo el procedimiento. Si la opción es 5, va a sacar un mensaje de despedida de la aplicación y la cerrará. Bueno, empezamos mostrando el menú, obviamente. Aquí mostramos el menú. Empezamos con el switch case. Utilizamos el switch case para la ejecución de nuestro menú, para la administración de nuestro menú, y empezamos con el caso 1. Como sabemos, el caso 1 es ingresar un ítem. Entonces, al ingresar un ítem, lo que hacemos es que un for recorra la lista buscando los espacios vacíos. Esto con el fin de que si el usuario ya haya agregado 2, 3, 4, 5 ítems y quiere agregar otro, el nuevo ítem no reemplace ninguno de los ítems anteriores, sino que el for busca el espacio que hay vacío, el primer espacio vacío, y ahí guarda el nuevo ítem que se crea. Aquí utilizamos una llave, aquí llamamos la clase de crear ítem, que la vimos anteriormente, para leer los datos. Y esta misma clase la utilizamos para agregar el ítem a nuestro listado. Aquí, como se dieron cuenta antes, tenía una variable llamada contador agregar. Esta variable es para solucionar un error gráfico que se presentaba a la hora de ejecutar el mensaje de que si la lista está llena, manda el mensaje de que la lista de productos está llena. ¿Por qué? Porque cuando se agregaba un ítem, se salía el ciclo, salía todo y volvía a empezar, salía el switch case y volvía a empezar el while. Al volver a entrar esta variable, la variable del contador volvía a ser 0, es decir, que contaba desde el primer ítem que está en la lista. Como esa primera casilla no es nula, me sacaba del list y me mandaba el else que mostraba que la lista estaba llena, pero al darle continuación, cuando volví a hacer el ciclo, el for al siguiente lo volví a agregar. Entonces esto es para que esta pantalla no salte, sino solo cuando ya el for recorra toda la lista que se va guardando acá. ¿Sí? Es decir, si agrego un ítem, a la siguiente vez que se agregue otro ítem, ya el contador no va a empezar desde la primera posición, sino desde la última posición que tuvo cuando se le agregó, la última posición del ítem que se le agregó. Con esto pasa al siguiente y agrega el ítem. Aquí igualamos i al tamaño de la lista, esto con el fin de romper el ciclo, ¿sí? ya que mientras que i sea menor que el tamaño de la lista, va a seguir el ciclo, y entonces aquí se repetía varias veces hasta que completara el ciclo. Entonces se cargaban todos los ítems de una sola vez y no dejaba cargar uno por uno. Ahora, en el caso 2, para reemplazar un objeto en cualquiera de las secciones de nuestra lista que nuestro usuario escoja, vamos a crear un ítem de la clase mostrar lista. Esta clase lo que se encarga es le entra la lista, que en este caso es una array list de tipo ítem,
y tiene un string, esto ya con el fin de concatenar, de mandar ya la cadena de caracteres que se le va a mostrar al usuario. Se crea su constructor y aquí se crea un for que recorra la lista mientras que no sea nulo. Esto es para que cuando vayamos a mostrar el listado de todos los ítems que se tienen ingresados, pero cuando no están todos ingresados, los últimos espacios van a aparecer null, 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 null. Entonces esto es para con fines de interfaz gráfica para solucionar este error. Entonces lo que hace es concatenar a este listado el string que bota el método que vimos desde la clase padre, que se llama mostrar datos, y los va concatenando con un salto de línea, con el fin de que ya manda el string, la cadena de caracteres lista para mostrársela al usuario. Generamos una variable de tipo opción. Esto aquí hacemos la transformación de un string a un entero, ya que utilizamos un JOptionPaint que nos retorna un string y lo queremos guardar en una variable de tipo entero, hacemos la transformación. Este JOptionPaint lo que va a pedir es el número del listado, el número de la casilla donde quiere que reemplace el ítem. Es decir, si el usuario quiere que lo reemplace en el número 2, va a ingresar el número 2. Si lo quiere en el número 5, va a ingresar el número 5. Ya teniendo la posición, llamamos al método de la clase crear ítem, el método que nos lee los datos que el usuario ingrese para crear nuestro ítem, y lo guardamos en la posición -1, ya que tengamos en cuenta que los listados cuentan de 0 en adelante. Es decir, si el usuario quiere cambiar, quiere modificar el ítem número 2, para él lo va a ver el número 2, pero para el sistema va a ser el número 1. ¿Por qué? Porque va a contar desde 0, 1, no desde 1, 2. Siempre va a ser un número negativo, un número menos. En esa posición se crea el nuevo ítem. En el caso 3 es cuando queremos modificar algún elemento o algún atributo en específico de cualquier ítem. Lo que hacemos es mostrar el listado de todos los ítems que tenemos cargados con un número en serie, el cual va a ser el que ingrese el usuario para identificando cuál va a ser el ítem que quiere modificar. Y aquí se crea una clase un objeto de la clase menú modificar ítem, que es esta, que lo que hace es generar un menú igual que el principal de Switch Cage, pero esto mostrando que desea modificar, mostrando un menú donde le permite al usuario seleccionar cuál es el atributo que desea modificar de este ítem, utilizando un switch case que al terminarlo, ya que solo se modifica algún atributo de algún ítem, muestra un mensaje de confirmación y sale de vuelta al menú principal. Por eso está solo el switch case. No tiene ningún ciclo, no tiene ninguna forma de repetirse, a menos que el usuario vuelva a ingresar a la opción 3. Aquí tenemos la clase modificar ítem, que es la que contiene todos los métodos que se encargan de modificar cada atributo que el usuario se escoja a la hora de modificar un ítem. ¿Sí? Hay uno para cada atributo que se encarga de tomar el nuevo dato, reemplazarlo en el ítem y retornar el ítem
con el dato actualizado a nuestra lista. Y para la opción 4 creamos un objeto de la clase mostrar lista, ya que esta opción es que nos muestre como tal toda la lista de nuestros objetos, un reporte total. Creamos un objeto de esta lista que es el que tiene el método que nos concatena todos los atributos de cada objeto y lo mostramos en un JOptionPay. En esta parte de for broke sería como si el usuario ingresara 5, ya que no entra en ninguno de los casos, mandará el mensaje de gracias por usar nuestra app y cerrar nuestra aplicación. Ahora pasaremos a la demostración de la aplicación ya en ejecución. Como les mencioné antes, empezábamos con un mensaje de bienvenida, esto con el fin de notificarle al usuario que va a tener un máximo de 10 ítems por lista. Esto en futuras versiones se irá ampliando y se dejará ilimitado esta opción, pero por el momento dejaremos un límite máximo de 10 ítems en la lista. Tenemos nuestro menú principal que nos muestra las 4 opciones que nos da nuestra aplicación: ingresar un ítem, reemplazar un ítem, modificar un ítem y ver lista de los ítems. Empezaremos ingresando un ítem, para eso tenemos uno y daremos en aceptar. Ingresaremos el nombre del producto, en este caso supondremos que vamos a hacer el inventario de una ferretería, entonces utilizamos unos, suponiendo tornillos, ingresamos unos tornillos. El valor en el que compra el producto, suponiendo que lo compre en 12 pesos y que lo venda en 16 pesos, suponiendo. El detalle de los productos, esto pues con el fin de dar un poco más de orientación al usuario, ¿sí?, de qué producto es el que está bien. En este caso pondremos un tamaño de tornillos, digamos madera 6x2, en donde se encuentran estos tornillos. Aquí para nuestro ejemplo utilizaremos solo dos posibles opciones, que es bodega y almacén. Si esto en futuras versiones se irá actualizando esto para dar diferentes opciones, pero por el momento vamos a utilizar esas dos. Entonces los tornillos van a estar en bodega. ¿Cuánta cantidad de tornillos? Esta cantidad, lo mismo, la valor unidad ya depende del usuario como la quiera tomar, si quiere tomar por unidad, por cajas, por peso, como él lo desee. Igual, en esta parte el programa toma un string, lo que le da la libertad al usuario de ingresar cualquier carácter que le permita identificar la medida en la que lo está usando. En este caso lo vamos a utilizar por cajas y pondremos 5 cajas y vuelve a iniciar el menú. Aquí ya hemos agregado un ítem y vuelve a iniciar nuestra aplicación, pero ya con nuestro listado creado y la primera casilla con un ítem. Aquí lo podemos ver. Si presionamos 4, que es ver lista, nos va a mostrar el ítem que está creado, ¿sí?, como podemos ver, así que guardado con tornillos, con el precio de compra que es 12, con el precio de venta que es 16, son los detalles del tornillo, que era madera 6x2, el producto que se encuentra en bodega y la cantidad que es 5. Entonces, al darle a aceptar, volvemos a nuestro menú, ¿sí?, que se está normalizando en nuestra array list. Cuando nuestra lista esté llena, llegue a su límite de 10, va a enviar un mensaje que dice que nuestra lista está llena. Por el momento vamos a manejar estos tres con el fin de mostrar las otras opciones que esta aplicación nos ofrece.
Ahora vamos a reemplazar un ítem. Ingresamos el número 2. Nos da el listado de los ítems que se encuentran ya registrados y nos dice con una numeración y nos dice que ingrese el número del objeto que deseamos reemplazar. Es decir, que vamos a crear un objeto completamente nuevo y lo vamos a reemplazar por cualquiera de estos tres. En este caso vamos a utilizar el número 2 que tiene sus diferentes datos y los vamos a reemplazar todos por 0 para ver la diferencia. Entonces ingresamos el número 2, nos pide que ingresemos el nombre del producto nuevo que se va a crear, es decir 0. Vamos a utilizar el todo en 0 para poder notarlo más a la hora de revisarlo en la lista. Ya reemplazo en la lista el nuevo ítem que se creó, ya terminó de hacer su tarea. Ahora lo vamos a mirar si quedó guardada en nuestra lista. Para eso entramos a la opción número 4, ver lista, y como vemos en el número 2 está todo en 0, el cual antes tenía sus diferentes atributos en específico. Ahora vamos a pasar con modificar un ítem, es decir que vamos a modificar o a reemplazar uno de los atributos del ítem, de cualquiera de los ítems que nosotros escojamos de la aplicación. Ingresamos al número 3, nos manda otra vez el listado de nuestros ítems para que nosotros escojamos el que vamos a utilizar. Para poder apreciarlo mejor vamos a seguir utilizando el número 2, cual está todo en 0, y vamos a cambiarle el nombre. Ingresamos el número 2 y aquí nos envía a un menú donde escogemos cuál es el atributo que queremos modificar. Como ya habíamos dicho, vamos a modificar el nombre. Aquí nos pide que ingresemos el nuevo nombre, vamos a dar el nombre de Grantes y aceptamos. El ítem ha sido modificado y aceptamos. Salimos al menú principal y aquí revisamos en la opción 4 que en efecto el atributo quedó reemplazado de 0 a pegantes, y así con cualquiera de los otros atributos. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya entendido. Espero haber sido lo suficientemente claro para que entiendan el funcionamiento de mi aplicación. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.